Como decía, mi nombre es Pablo Junco, soy el director senior encargado de liderar la práctica de datos, analítica y AI en Latinoamérica. Como sabéis, tenemos disponible mucha cantidad de información que proviene de sensores inteligentes, de dispositivos conectados, definitivamente de muchísimos orígenes, los cuales ya son parte de nuestro día a día, independientemente de la industria o si hablamos del ámbito personal o incluso privado. Desde luego, esto nos obliga a tener una línea de defensa moderna y preparada para el crecimiento que para mí es imparable. Cuando pensamos en Internet de las cosas, o en el contexto de esta presentación, voy a llamarle las cosas militarizadas, los analistas anticipan 80.000 billones de dispositivos conectados para 2025. Eso significa más de 180.000 zettabytes de información. Sin duda es todo un reto y yo casi ni sé contarlos. Al mismo tiempo, la nube híbrida está evolucionando para disponer e incluir no solamente los centros de datos tradicionales y la nube pública, sino también para incluir las capacidades con espacio aéreo, infraestructura local y dispositivos informáticos en la periferia táctica. Por ejemplo, hablamos de las cámaras de seguridad, hablamos de dispositivos de tráfico, entre otros. Como decía, el crecimiento es imparable. Tenemos que trabajar súper duro para tener un lugar seguro de trabajo, centros de ocios más seguros, organismos más seguros. Fijaros que ya no solamente hablamos de controlar los activos digitales que controla una organización concreta o una empresa. Hablamos de proteger entornos de los ciclos de confianza. Hablamos de proteger, en definitiva, los ecosistemas inteligentes, lo cual hace que la complejidad sea mucho mayor. Hablamos de defensa, hablamos de los retos que se plantean en la sociedad. Por eso me gusta también centrar la conversación en lo que yo llamo los actores de ciberseguridad. Si entendemos quiénes son los que generan las amenazas, de dónde vienen esas amenazas, cuáles son sus motivaciones, estaremos en una posición mucho más segura, mucho mejor para defendernos ante esas amenazas. Lo que está claro es que el enemigo digital cada vez cuenta con más herramientas, cada vez es mucho más inteligente. Primero están los ciberdelincuentes cuya motivación es financiera. Robar, no sé, dinero, robar información. Luego están los actores que yo llamo Estado-Nación. Su objetivo es romper las operaciones y realizar tareas de espionaje contra corporaciones o entidades públicas o robar secretos de otros gobiernos. De hecho, recientemente han intensificado su operación para envenenar las cadenas de suministro. En tercer lugar, tenemos a los llamados hack activistas. Sus objetivos son la interrupción y el caos dirigiéndose a una organización concreta. Por último, está lo que llamamos los insiders. Es una amenaza particularmente maliciosa, ya que tiene muchísimos objetivos, pero en su mayoría son oportunistas. Como podéis ver en la slide, hay muchísimas formas que el enemigo puede encontrar la manera de penetrar nuestra red, y a pesar de todas las protecciones que estamos haciendo. Muchos han existido desde los principios de Internet, pero también fijaros que muchos reflejan la creatividad y la sofisticación de los adversarios de hoy en día. Cuando hablamos de la AI, vemos la AI como un factor clave para combatir ese cibercrimen, ese delito cibernético. La AI proporciona, para mi juicio, tres capacidades fundamentales: razonar, entender, interactuar de forma ágil, rápida y escalable, y si me lo permitís decir, sin alto coste. Un sistema basado en la AI nos permite aprender y llegar a conclusiones con la información disponible, aunque esa información y esos datos no sean perfectos. Asimismo, nos ayuda a interpretar el significado de los datos independientemente de cuál es su fuente. Por ejemplo, una grabación de una conversación, como lo que estamos teniendo ahora mismo, o las imágenes tomadas por una cámara de seguridad, por ejemplo, en nuestra ciudad.
Entonces, ¿por qué la AI? ¿Y por qué ahora? Creemos que la AI es esencial para ayudar a los clientes y a entidades públicas a optimizar las operaciones de una manera donde las decisiones las tomamos en función de los datos. Y nunca ha habido un mejor momento para ello, ya que la confluencia entre la Big Data, los datos grandes, el movimiento global hacia una postura de cómputo habilitada por la nube y la necesidad de una misión basada en datos y optimización de negocio. Estamos viendo como la computación de la nube como una, digamos, una columna vertebral que nos permite reforzar la defensa moderna de la información. Y aquí la inteligencia artificial es el cerebro que permite a las computadoras razonar, sintetizar los datos y resolver problemas complejos de una manera que simulamos la inteligencia humana. Pero claramente el ser humano va a ser clave para el entrenamiento, la creación de reglas de gobierno y también para decidir cómo, la acción pasa a tener un lugar importante. Lamentablemente, los recursos humanos son limitados y no podemos contratar a todas las personas que queremos. Por eso la AI es tan importante para escalar y combatir al enemigo. Dicho esto, no se trata de usar la AI o el aprendizaje automático o machine learning para reemplazar el efecto o el factor humano. Más bien se trata de aumentar el elemento humano al proporcionar capacidades de asistencias para la toma de decisiones sobre soporte computacional, que son a su vez basados en datos y que son o deberían ser transparentes. En Microsoft pensamos que en un concepto que llamamos el Zero Trust o la confianza cero. Y apostamos por adoptar un enfoque holístico. Un enfoque de confianza cero debe extenderse a todo el patrimonio digital de la organización, ya sean públicas o privadas. Sirve como una filosofía de seguridad integrada y una estrategia de extremo a extremo. Puede hacerlo implementando controles o tecnologías de control cero, pensando, a menos de nuestro juicio, en 6 elementos fundamentales que son los que he puesto en azul. Identidades, dispositivos, redes, infraestructura, aplicaciones o datos. Cada uno de estos 6 elementos fundamentales sirve como una fuente de señal, un plano de control para la aplicación y un recurso crítico para defender. Debe distribuir adecuadamente sus inversiones en cada uno de estos elementos para obtener la máxima protección. Y cuando digo debe distribuir adecuadamente, me refiero a ti, que eres director de tecnología, a ti, que eres director de seguridad o CISO, a ti, que eres responsable de la empresa, ya sea pública o privada. La AI, como pueden ver, nos permite ayudar a reducir los costos y a mejorar la gestión de esos problemas, ya que nos aporta el descubrimiento de patrones basado en la data disponibles y aumenta nuestra capacidad para ver el futuro, ayudando, por ejemplo, a saber qué podría pasar, que es lo que llevamos la predicción, o cómo podríamos reproducirlo, que incluso está más interesante, siendo predictivos. Para mí, AI es realmente una buena área de inversión, porque los retornos están asegurados. Entonces, ¿cuál es la cartera de Microsoft para la AI? En pocas palabras, proporcionamos servicios de AI que se basan en Azure, que están totalmente integrados con los datos, al desarrollo de aplicaciones, a los servicios de proceso y a las herramientas de Azure. Y fijaros que tenemos modelos o diferentes capas pensando en diferentes tipos de usuarios, ya sean desarrolladores, científicos de datos o usuarios de negocio. Pero no os preocupéis, no es mi intención hablar en esta slide, ni contar detalles, ni hacer un speech comercial. Prefiero que sepáis que Microsoft está profundamente comprometido con la investigación de la inteligencia artificial, con resultados claros desde 2016, y realizamos inversiones claras para mantener la investigación en I+D a la vanguardia
y somos considerados líderes en mercados en una serie de dominios, y esto es algo que nos reconocen anualmente. Parte de esa inversión, de hecho, estamos llevando a Chile con nuestros data centers en la nube, que lo vamos a alojar desde vuestro país. Sin duda, desde mi punto de vista, un acelerador para la industria de AI, pero en especial para el ecosistema de desarrolladores y startups que hay en Chile, que desde luego está siendo muy reconocido a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Es fundamental entender que cuando estamos diseñando, desarrollando e implementando sistemas basados en la AI, debemos asegurar que lo estamos haciendo de una forma responsable. Cuando usamos tecnología de AI, debemos conocer cuáles son los potenciales riesgos del uso de AI y cuál sería el riesgo que puede conllevar. ¿Para qué? Para evitarlos. ¿Pero evitar qué? Evitar posibles prejuicios en temas de equidad, fiabilidad, seguridad e incluso en la privacidad. Las fuentes de error se pueden resumir en estas tres categorías. Primero, los datos que usamos, ya que son los datos que vamos a utilizar en los modelos de aprendizajes. Si la muestra es pequeña o se acota a un colectivo de personas concreta, el resultado va a estar acotado a esas personas que hemos utilizado. Por tanto, hay que tener en cuenta cuál es la muestra de datos y asegurar que la muestra sea lo más amplia posible para el resultado. La segunda fuente de riesgo es cuando desarrollamos el modelo o los algoritmos. Si cometemos errores en el modelo y algoritmos, podríamos llevar a afectar el objetivo que intentamos resolver con la AI. Y por último, los escenarios de uso, especialmente relativos a la evolución a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio basado en AI. Pero no es uno u otro, es la combinación de todos, los datos, el modelo y el cómo lo uso. Esa combinación es fundamental y si no lo tenemos controlados, podría afectar al riesgo. Pero cuando hablamos de riesgos, ¿a qué me estoy refiriendo? Si bien es cierto que todas las soluciones de AI deberían seguir unos valores, una regulación, por ejemplo, basado en las políticas de ética que ha lanzado recientemente el gobierno de Chile en función de cómo trabajar con la AI, tenemos que entender que debemos reconocer todas las personas, los desarrolladores, pero también los líderes de empresas privadas y públicas, deben entender o deben reconocer los potenciales casos de usos sensibles. Es nuestra responsabilidad reconocerlos para participar en la toma de decisiones que pueden impactar al desarrollo de esas aplicaciones y asegurar que no llevemos a uno de estos tres casos. El primer caso es la denegación de servicios. Hablamos de soluciones basadas en AI que pueden impactar directamente a la denegación de servicios, por ejemplo, al financiamiento, a préstamos hipotecarios, a seguros, a inscripción de nuestros niños o niñas a una universidad o un colegio privado, por ejemplo, a reclutamiento de personal o de personal público o acceso de una persona a la atención médica. Hablamos también de tipo de riesgos o casos de usos sensibles relativos al riesgo de daño. Son soluciones que pueden crear un riesgo significativo en el daño físico y, ¿por qué no?, en el daño emocional de una organización, colectivo de personas o individuo en particular. Por ejemplo, podríamos hablar de sistemas que participan en la toma de decisiones de vida o muerte, como el uso militar o la prestación de servicios médicos. La libertad personal y la privacidad que se infringen en los derechos humanos también pueden ser un caso de uso sensible. En este caso hablamos de soluciones que pueden crear una restricción significativa en la libertad personal o la privacidad. Por ejemplo, la aplicación de la ley o políticas que pueda lanzar un gobierno, ya sea chileno o regional o mundial. Por ir terminando, me gustaría que entendáis qué está haciendo Microsoft,
sobre este apartado. Como saben, lograr consensos en materia de ética e innovación responsables es un proceso de mejora continua, colaborativa y de apertura al diálogo. Quiero compartir con vosotros y vosotras los 6 principios que tenemos y usamos en Microsoft a la hora de crear soluciones basadas en la AI o cualquier tipo de servicio profesional que prestamos donde hacemos uso de tecnología de AI. Los principios de AI de Microsoft capturan la perspectiva de la empresa sobre las influencias más importantes de la tecnología de AI, balanceando los beneficios de la AI con los potenciales riesgos y daños asociados derivados a la utilización de AI y al uso indebido de tecnologías de AI. Estamos hablando de la creación de sistemas justos, fiables y seguros que garanticen la privacidad de la información, pero también que sean inclusivos, que estén dotados de sistemas transparentes con elementos de auditoría y de seguimiento. Al igual que hicimos con el regulamiento general de la protección de datos, tomamos los aprendizajes, los patrones y las mejores prácticas y herramientas para ayudar a nuestros clientes a convertir la idea de AI en una AI responsable en acción. Y en esta slide os dejo enlaces a 3 conceptos o 3 pilares que conceptos fundamentales. La estrategia y culturas, donde invitamos a líderes como vosotros a aprovechar la ruta de aprendizaje disponible en la escuela de negocio que tenemos para comprender las implicaciones de la tecnología de AI en los negocios, la importancia de desarrollar la cultura preparada para la AI y conocer los recursos disponibles para desarrollar tu propia estrategia de AI responsables. Por supuesto, el diseño, las directrices a tener en cuenta para desarrollar específicamente cuando interactuamos con máquinas y personas. Y por último, cómo hacer un desarrollo y una gestión de todo el proceso. Tenéis nuestro compromiso, el compromiso de Microsoft, en ayudaros a capacitar a vuestros desarrolladores, a vuestros científicos de datos e incluso a vuestros socios tecnológicos que os ayudan a crear y a operar soluciones en cada etapa del ciclo de vida de desarrollo de AI. Vía estos códigos QR podéis acceder a la documentación. Espero que disfruten y compartan lo que estáis aprendiendo vía LinkedIn o vía email. ¿Okay?